El presidente de la República dispuso vía decreto que se actualicen los manuales operativos para el uso legítimo de la fuerza. En la práctica, ¿qué significa esto? Es lo que vamos a revisar con el general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército. Buenos días, general, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia. El decreto 371, a más de disponer la actualización y/o elaboración de manuales para el uso progresivo de la fuerza, reitera que tanto la policía como las Fuerzas Armadas podrán disparar en defensa propia o de otras personas, podrán disparar para evitar la comisión de un delito, para detener a una persona que represente una amenaza o peligro inminente de muerte o que oponga resistencia a la autoridad. También para evitar la fuga de alguien que represente una amenaza. General, si existe una ley, si existe un reglamento que determinan qué es lo que se puede hacer y bajo qué circunstancia, ¿qué es entonces lo que contienen esos manuales? Bueno, cabe recalcar que el artículo 1 del decreto que usted hace referencia, el decreto 371, lo que establece es una actualización o elaboración de estos manuales, que tiene que ver con la aplicación de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Lo que es importante aquí resaltar es que esta disposición ya se encuentra en la propia ley, de una forma taxativa. Tenemos en el artículo 56 del referido cuerpo legal, en donde se dispone que las máximas autoridades de las instituciones que tienen que ver en el ámbito de la aplicación de esta ley, la elaboración tanto de políticas, de protocolos, lineamientos, disposiciones e inclusive dice la palabra manuales. Es decir, esta disposición es de carácter permanente, se encuentra en el cuerpo del articulado, no se trata de una disposición de carácter transitorio. Y si a esto nosotros sumamos, por ejemplo, las disposiciones que existen en los artículos 63, 64 y 65, que tienen que ver con la definición de contenidos básicos y mínimos para la capacitación, los programas de entrenamiento y lo que tiene que ver con la evaluación, no solo de estos programas, sino la evaluación de la aplicación de la norma, tenemos todo un compendio que ya orientaba de por sí una responsabilidad a las instituciones. Y de hecho entiendo que esto se ha cumplido. Lo propio el artículo 69, en donde dice que tiene que haber una difusión bajo la responsabilidad de las máximas autoridades, y en la disposición transitoria novena establecía un plazo. Esta ley fue aprobada en el 2022, recordemos, en el mes de agosto, establecía un plazo de 60 días para disponer un plan integral de capacitación. General, entiendo que cualquiera de estos elementos puede ser revisado. Teniendo en cuenta todas las especificidades que tiene la ley y que luego son profundizadas en el reglamento que se emitió en el 2023, ¿qué necesidad tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de que un decreto el 371, les recite en dos momentos el mismo artículo 8 de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza y que les recuerde en qué momento sí pueden usar las armas? Mire, lo que debemos entender aquí que esta repetición que usted hace mención del artículo 8 que se presenta en los artículos 2 y 3 del referido decreto bajo las 4 condiciones de excepcionalidad para el uso de los dos últimos niveles del uso de la fuerza, que es el uso de la fuerza potencialmente letal y el último que es el uso de la fuerza intencionalmente letal, pues básicamente no hace sino ratificar lo que existe en el cuerpo legal. Se trata entonces, general, de un saludo a la bandera, de un acto inoficioso, de algo que no aporta. Mire, si es que en la parte considerativa, en donde normalmente se establecen fundamentos de carácter jurídico y hechos fácticos, si anunciara algún tipo de falencia que haya ocurrido en estos procesos de observancia de la ley, bueno, uno entendería cuál sería la justificativa de la emisión del decreto. Lo que hay que comprender es que estamos frente a una estrategia en el ámbito político de lograr esto que se conoce como victorias rápidas, estos quick wins. Entonces, inmediatamente lo que genera es una adhesión ciudadana frente a una decisión que se toma como que es una decisión que está cambiando el marco regulatorio, y absolutamente no lo es. El problema es que usted, Lenin, y mi persona y muchas personas y seremos los que entendamos qué es lo que contiene la ley, pero la mayor parte pues caerá en esta mecánica que existe de las redes sociales, en donde ya genera adhesiones y aplausos,
porque no hay un conocimiento especializado y nadie tiene la obligación de tener ese conocimiento especializado. Es como que si el día de mañana sale un decreto ejecutivo prácticamente anunciando algunos aspectos que ya están en una ley, por ejemplo, de fomento de la producción o en una ley de electricidad sobre inversión, y de repente pensamos que esto es nuevo. General. Entonces hay que entender que estamos en este momento político que tiene vinculaciones, lógicamente, con esta carrera electoral que ya se aproxima. Eso en estos tiempos tiene un nombre, se llama vender humo. Pero vamos a suponer, general, por un momento que esos manuales son necesarios, trascendentales para combatir a las mafias. Si así fuera, ¿qué argumento puede sostener que se disponga la actualización de esos manuales 7 meses después de declarado el conflicto armado interno? Bueno, absolutamente ninguna, porque hay que tomar en consideración de que hay una obligación, inclusive por norma, de que esta actualización y revisión tiene que ser de carácter permanente. Es decir, no es preciso recordar a las instituciones las responsabilidades que tienen, especialmente quienes están liderando las instituciones. Entonces, dar una disposición sobre aquello que está normado prácticamente no incrementa absolutamente nada. O sea, no hay ni siquiera en el texto, porque cuando uno revisa el artículo 2 y el artículo 3, encontramos simplemente una variación en el orden de las palabras, pero es exactamente a lo que está en el artículo 8 de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Es decir, no hay un incremento adicional como para pensar de que se está dando algún tipo de directriz u orientación de carácter político sobre esta temática. Explíquenos algo, general. Si el gobierno ha determinado que existe un conflicto interno, es decir, una guerra, si ha identificado a más de 20 grupos como terroristas, ¿cabe el principio de uso legítimo de la fuerza si hay grupos identificados como el enemigo, como un enemigo a eliminar? Mire, hay que tomar en consideración que la propia ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza establece en su artículo 2 que el ámbito de aplicación de la norma no regirá cuando se trata de un conflicto armado interno. Lo que rige ahí es del derecho internacional humanitario. Ahí no tenemos estos principios que habla de una progresividad en el sentido que puede entenderse de los principios que regulan el uso de la fuerza, no solo en el Ecuador, sino que son universales, es decir, están en todos los cuerpos policiales. El problema que existe es justamente cuál es la condición legal en la que operan los diferentes cuerpos, ya sea de policía o de Fuerzas Armadas, frente al ámbito del conflicto armado interno. Porque recordemos, más allá de que de forma fáctica reconozcamos que existe este conflicto, no hay un documento jurídico, más allá del dictamen de la Corte Constitucional, que hable de que el plazo podrá extenderse por los elementos de hecho. Pero en el momento de la actuación de las fuerzas de policía y las Fuerzas Armadas, se debe determinar cuál es la acción que está en el marco de las operaciones del conflicto armado no internacional y cuáles son las acciones que están en el ámbito del combate a la delincuencia. En cada uno de estos rigen aspectos legales, operativos diferentes. Cuando se emplean las Fuerzas Armadas en el ámbito del conflicto armado interno, lo que regula internamente es lo que se conoce como las reglas de enfrentamiento, que tienen que ser elaboradas bajo una responsabilidad política. Ahí no se observan estos principios que establece la propia ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Y cuando se actúa fuera del marco del conflicto armado no internacional, entonces ahí estamos hablando de normas de conducta que vienen a ser una especie de operacionalización de las disposiciones en términos de comportamiento, en el término del uso de las armas de fuego, etcétera, etcétera. Es decir, la normativa que se habla en el propio decreto está aterrizada, es decir, está materializada a través de una serie de elementos que no son nuevos, General, que siempre han sido revisados y actualizados. Pero usted realmente cree, usted nos está diciendo entonces que antes de salir a hacer un operativo en los comandos dicen, a ver, esto que vamos a hacer hoy es conflicto armado interno. Esta intervención que vamos a hacer acá, esto es lucha contra la delincuencia común. ¿Existe esa diferenciación? ¿En qué documento se registra qué es una cosa o qué es otra? Miren, las órdenes de operaciones tienen que ser muy claras. Si en una situación
en donde se apoya de forma complementaria a la Policía Nacional, se presenta un elemento de fuerza en términos de una agresión que ponga en peligro la vida de las personas o la vida de terceros, esta es una situación que tiene que evaluarse. Si estamos en un conflicto armado no internacional, un conflicto armado interno, entonces se podrá emplear las reglas de enfrentamiento. Todo está de acuerdo a las circunstancias. No nos olvidemos que las Fuerzas Armadas tienen otras misiones de carácter permanente. Por ejemplo, el control de armas, municiones y explosivos. O sea, si me conviene tenemos un retén decir en que... una vía, en una carretera, en una ciudad, entonces, y alguien presenta una resistencia, dependiendo de ese nivel de resistencia va a ser el nivel de reacción. O sea, no estoy diciendo de que tengamos una planificación para una cosa y una planificación para otra cosa. Pero la forma de reaccionar también tiene que ser muy meditada, muy pensada, porque se está empleando en el marco con la presencia de la población. O sea, una cosa es un operativo preplanificado de intervención a una zona en donde claramente se identifica la presencia de amenazas que pueden ocasionar una afectación a la vida o la integridad física de los integrantes en esa operación o de la población en general. La impresión que queda, general, es que se está poniendo un pie en cada orilla y cuando se hace eso, generalmente quien lo hace se termina mojando, se termina cayendo al río. Para unas cosas sí es conflicto armado interno y entonces declaro terroristas a estos grupos, pero como no me gusta el derecho internacional humanitario, entonces sí voy a regresar la cabeza y a mirar esta ley de uso progresivo de la fuerza y cómo la tengo que aplicar. O es una cosa o es otra, pero no se puede jugar a dos bandas y menos aún en un tema tan sensible como el de la seguridad. Deberían estar las cosas bastante claras, general, ¿o no? Lenín, estoy de acuerdo con usted, pero dígale esto a fiscales y jueces. En el momento que procesan a los elementos de las fuerzas de seguridad, tanto de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, en donde justamente se puede determinar de que la actuación fue excesiva porque no se trataba de una operación que estaba dentro del marco del conflicto armado no internacional o conflicto armado interno. Ese es el problema que se tiene. Recuerde usted que cuando había la vigencia del decreto ejecutivo 111, no había duda alguna que estábamos en el marco de un conflicto armado interno, de que regía el derecho internacional humanitario. Aquí viene justamente esta problemática que genera zozobra y genera dudas inclusive en el empleo del personal militar y en el empleo del personal policial. Ahora, lo que hay que entender es que este decreto es parte de una campaña que lo que busca justamente es posicionar de que algo se está haciendo. Eso es lo que me preocupa, porque mire, en verdad este año vamos a terminar con una reducción en la tasa de homicidios. Estamos pasando más o menos de 22 homicidios por día a 18 homicidios por día. No es una gran cosa, pero en delitos a la propiedad hay una reducción del 28%. Pero el delito extorsivo, en cambio, nosotros tenemos un aumento que si terminamos al mismo crecimiento del 420%, y el secuestro, vamos a pasar de 2.1 secuestros al día, de 2.8 a 7.1, es decir, un aumento del 250%. Entonces hay todo este ambiente político que gira alrededor de la problemática de seguridad y esto hace que estos anuncios se tomen como estas ganancias rápidas para tener impactos inmediatos en este electrocardiograma que se da en términos de la aceptación y credibilidad presidencial y lógicamente en esto que tiene que ver con la intención de voto. Yo veo que por ahí viene la estrategia comunicacional, lastimosamente, y que es un tema, digamos, altamente politizado desde varios actores este momento. ¿Y cuáles son las consecuencias, general, cuando ocurre esto que usted señala, cuando se empieza a manosear con intereses político-electorales o político-electoreros un tema tan complejo como el de la seguridad ciudadana? Como consecuencia sí tenemos el sobredimensionamiento de lo mucho o de lo poco que se haga, pero ¿qué más ocurre cuando se da este manoseo? Mire, el problema fundamental aquí es que no se están tomando decisiones que son de carácter estructural, que tienen que ser soluciones que deben ser construidas por el Estado en su conjunto
en plazos que van más allá de la duración de un gobierno, pero es lo que tiene que hacer un gobernante. Es decir, proyectar y sentar las bases para los cambios, independientemente que continúe o no continúe, en los sistemas de planificación, que hay falencias muy importantes, en el sistema de gestión del modelo policial, en lo que es la depuración, inclusive en la obra que recién publiqué de La Paz a la Guerra, hablo de algunos nudos críticos y algunas alternativas que tienen que ser tomadas como medidas de carácter estructural. Pero esto se está dejando como que no sería adecuado el tratar estos temas, y esto hace que los temas de fondo queden postergados y vivamos de esta mediatización, de estos en términos de imágenes, en términos de hechos, que a la final no están contribuyendo a la solución de un problema que es extremadamente complejo y extremadamente volátil. Y está latente también, general, le pregunto, el riesgo de que quienes detentan el poder se terminen creyendo el discurso, la narrativa que no necesariamente se compadece con la realidad. Mire, es que lastimosamente cuando se manejan estos mensajes se apelan a los sentimientos. Entonces, si usted le dice a una persona que vive en constante zozobra, que está sujeto a la extorsión, y no hablamos de la extorsión por extorsión, hablamos de la extorsión con la posibilidad de que se concrete una amenaza a la integridad física o una amenaza a la vida. Entonces, no estamos hablando de cualquier tipo de extorsión. En ese sentido, entonces, las personas quieren respuesta. Entonces, si yo escucho que el día de mañana el presidente ha promulgado un decreto en donde dispone de que se puede matar a un delincuente, bueno, lo que pasa es que mi nivel de conocimiento como ciudadano en general, bueno, no es especializado e inmediatamente, como se dice, como cuento. Ese es el problema que tenemos en el país. Yo creo que debe ser tratado el tema de seguridad despolitizando de los intereses que puedan tener no solo el propio gobierno nacional, sino los diferentes actores políticos, porque hemos caído justamente en una vorágine en donde cada uno exhibe alternativas y soluciones, pero ninguna de ellas de carácter estructural. Mire, recién se publicó, por ejemplo, el sistema de planificación de largo plazo en el Ministerio de Defensa Nacional. Esto hay que cambiarlo completamente. Es decir, seguimos profundizando sistemas caducos, no hacemos cambios en la arquitectura de seguridad del país, seguimos en la improvisación no nos va a dar respuestas a los problemas que tenemos en la actualidad. Entonces esto hay que hablarlo de forma clara, general, más allá de los intereses que puedan tener las personas. Y así como le llegan mensajes a la ciudadanía, este decreto también le envía pues un mensaje a las organizaciones criminales de que se va a actuar con mayor rigurosidad. ¿Cabe esperar, le pregunto, una escalada de la ola de violencia? O sea, o ¿cuál será la reacción desde su experiencia, se lo pregunto, general, a este tipo de planteamiento? Mire, yo no creo que el crimen organizado en el Ecuador, o sea, estoy convencido, no se trata de una estructura de carácter monolítico en donde se sientan en una mesa y toman una decisión de actitud frente a una política gubernamental. Es lógico que las políticas públicas pueden tener una incidencia. En este caso yo no quisiera especular si esto va a tener una repercusión. Lo que sí vemos es que el país, no solo en el delito relacionado con el narcotráfico, en donde hay una correlación ligada a determinadas provincias por las rutas en las que se mueve, pero en los delitos de carácter predatorio, es decir, hablamos del secuestro, la extorsión, los delitos de la propiedad, son delitos que migran, que están sujetos al efecto globo. Y lógicamente que también el aparecimiento de nuevas estructuras, de nuevas adhesiones, la fragmentación que existe en estas organizaciones y grupos, lo que está generando es una mayor zozobra en la ciudadanía. Entonces, pensar de cuál va a ser la reacción. Ahí es un delito de carácter económico, hay objetivos de carácter económico más que objetivos de carácter político. Esto también es importante que nosotros comprendamos qué es lo que buscan estas organizaciones criminales en el país. Y acciones contra los bolsillos de estas organizaciones, lamentablemente, no se han visto todavía. Esperemos que pronto. General Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín, muchas gracias.